Señores, ¡ganamos! Tenemos un vídeo largo de los que os gustan, así que empezamos muy bien, prepárense. Y además, hace tiempo que estos vídeos son y serán siempre enciclopedias para la comunidad de Genshin Impact. Siempre os encantaron los vídeos de qué personajes merece la pena subir al 90, por ejemplo, en 2026 en este caso, cosa que no he hecho todavía el vídeo, pero dejadme en los comentarios si queréis. Siempre os gustaron las builds, siempre os gustaron las tier list, pero he hecho variedad infinita de vídeos clasificando a los personajes o enseñando y sumando eso a la idea de ¿cuáles son los vídeos más vistos de Genshin? Las builds. ¿Podría hacer un vídeo resumiendo todas las builds o al menos los artefactos que sigue siendo a día de hoy el dolor de cabeza y el RNG late imposible donde más la gente gasta tiempo de Genshin Impact? Y la respuesta fue sí. Vamos a hablar en este vídeo de cada uno de los personajes del juego, qué set de artefactos llevan y por qué. Y voy a intentar resumir para que quepan los 116 o 18 si contamos creo a Zibai, Luga, Columbina y tal. Dejadme en los comentarios los más... ¿Sabía que...? ¿Cuántos personajes hay en Genshin exactamente? Y vamos, damas y caballeros, sin darle mucha más vuelta a... ¿qué artefacto lleva cada personaje de Genshin Impact en 2026? Para que tengáis todas las builds resumidas en un solo vídeo. Dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar el vídeo del canal, gracias por todo el apoyo, dejar vuestros puntitos del hype, que es lo que más ayuda, todo lo demás también cuenta. Recordad que tenéis bendiciones lunares 2 al día solo por apoyar el canal de forma free to play, que todo el proceso para reclamarlas y entenderlo, aparte de esas bendis de otros sorteos del canal, está en la página web y podéis ganar también bendiciones por ir a verme a stream, por seguirme en Twitter y el resto de plataformas. Que hay un sorteo increíble de columbinas, hasta 50 para vosotros, y para participar tenemos un vídeo donde explico todo para que apoyéis el canal y ganáis un montón de formas para poder ganar esa columbina, todas free to play y algunas pay to win si queréis apoyar el canal, pero todo lo que apoyéis el canal va a ser para que haya más columbinas para regalar para vosotros. Que aprovechéis y estáis comiendo. Gracias por estar ahí un día más, sea lo que hacéis mientras veis los vídeos, gracias por estar ahí. Y vamos con los personajes de Genshin y sus builds. De hecho voy a ir de los más antiguos a los más nuevos, es decir, cronológicamente la historia de Genshin, con lo cual os va a dar nostalgia porque vais a escuchar personajes que seguramente los más antiguos habéis utilizado o que al hacer la historia habéis ganado de forma gratuita. Empezamos, así que esto va a ser un speedrun, no sé cuánto durará el vídeo. Amber. Amber es un soporte que no hace prácticamente nada a día de hoy, se utilizan algunas conflagraciones por su ultimate para bajar escudos y demás, así que realmente ella siendo soporte podría ir nobleza, podría ir instructor, no creo que entre las armas en este vídeo, pero si queréis que entren las armas de cada personaje en un solo vídeo resumido y este vídeo triunfa, pues igual hago un vídeo igual pero con las armas, así que dejadme en los comentarios. Así que Amber, instructor, nobleza y poco más, no tiene mucho más sets que buffen de forma general. Después, Kaeya, que es el primer personaje que nos dan gratis después de Amber. Kaeya a día de hoy se utiliza en permafrost y derretidos inversos. Kaeya lo mismo, puede bufar, así que vamos a decir que el nobleza e instructor es general para los personajes que no hacen nada, pero si queremos llevarlo a daño con su ulti en equipos de permafrost se puede jugar con el nómada del invierno, no tiene mucho más. Y bueno, también el set de cazador fantasmal en equipos con Furina y otro healer, sabéis que se activa bien, entonces claro, todos los personajes que hacen mucho daño podrían llevar cazador fantasmal, como el nobleza y el instructor. Siguiente, Lisa. Lisa a día de hoy también es bastante inútil, pero su forma de jugar es en Hyperbloom, entonces puede jugar triple maestría con set de sueñosaurios y con set de flor olvidada como Cookie, jugándose tanto dentro como fuera del campo, explotando Hyperbloom. Si luego van electrocargados y cosas raras, cosa que no he visto mucho usar, pues igual puede ir más con sets mixtos de 2 y 2 y no romperos la cabeza por usar un full set para Lisa. Bárbara. Bárbara va con set de instructor de forma general en los equipos de Bloom, en los equipos de Dendro, pero Bárbara al tener overhealing también puede activar el set de Son de antaño para bufar al carry del equipo. Es interesante Bárbara y sí que se usa a día de hoy. Razor. Razor es el mejor DPS 4 estrellas, he hecho la build hace poco, esta no sé por dónde, así que os la recomiendo. Razor va con el nuevo set de la 6.3 de la Aquelarre, 43 de ataque porcentual, 20 de probabilidad de la Aquelarre, de las brujas, de la consonancia mágica, de los buffos a Mondstadt, como lo queráis llamar. Va con ese set Razor a día de hoy y no admite otro set a menos que juguéis el Razor Thunder Fury Dendro, el cual lleva sueños áureos para maximizar la maestría. Xiangling.
Es verdad que hasta ahora hubo un montón de combinaciones en Xiangling, pero realmente hay que ser prácticos y eficientes, y también es cierto que muchos personajes os voy a decir un set y vamos con ese para no hacernos los locos, y sobre todo cuando esos sets son más antiguos y fáciles de construir y de conseguir. Así que Xiangling va full emblema, que es verdad que sí podría ir con bruja, que sí podría ir con sueños áureos, teniendo en cuenta toda la maestría con la pala de Sino para convertirlo en ataque. Emblema del destino. Beidou, emblema del destino, porque tiene también coste de 200. Xingqiu, aquí viene un punto muy importante en el vídeo. Xingqiu puede ir emblema del destino, pero si lo llevas 2 y 2, con 2 de nobleza, 20 de daño en la ulti y 15% de bono daño hidro con el corazón de las profundidades o el set de ninfa, son 35% de daño en todo su daño, y el set de emblema no bufa sus 2 patadas, que son muy fuertes, pero el set de las 2 y 2 que os acabo de explicar sí bufas 15% más las patadas. Entonces, realmente el 2 y 2 frente al emblema en Xingqiu está bastante cerca, más de lo que creéis, con lo que es más sencillo conseguir 2 y 2 piezas random, pues 15 de hidro y 20% de daño en la ulti, o de gladiador 18% de ataque, que llevar un full emblema en Xingqiu, y no hay mucha diferencia, con lo cual al ser más sencillo recomendaría ya de ya que Xingqiu vaya 2 y 2 y vais volando. Ningguang es un hipercarry geo que podría llevar el set nuevo de Navia, el set que no sé cómo se llama, pero es el set de Navia, que es el que nos da daño geo, ataque y demás, porque aprovecha el ataque Ningguang, pero Ningguang no se usa mucho. Fischl, a día de hoy va compañía dorada y en el futuro puede jugar el set de la Aquelarre, lo comenté en su build actualizada, que estará por aquí, ir a verla, pero el resumen es que Fischl sí tiene una situación muy extrema, muy late, con artefactos muy buenos, que no será para la mayoría, donde de forma residual le saque un poco más daño al set de la Aquelarre, cosa que no aplica para la mayoría de jugadores. Para el 80-90% de jugadores, compañía dorada. Bennett puede jugarse nobleza, también puede llevar instructor, pero además Bennett hay showcase donde va Petra, pero el bono de Petra dura 10 segundos y se va, con lo cual el Petra está bien mencionarlo, pero recordar que Bennett Petra, teniendo que ir a por el cristalizado que él mismo no genera, que lo suele generar Shirolen en equipos de Maui, y cosas raras así, es algo perjudicial, molesto, y que como el bufo dura 10 segundos y luego de Bennett tiras el combo de Citrali para derretir y recién después entras con Mabuika, el DPS sostenido se va. Es decir, el Petra en Bennett, que lo he visto mucho y me lo habéis comentado, es para showcase, es para un daño muy grande en el corte de Mabuika y el primer cargado, y luego ya te olvidas porque se va el bufo. El DPS sostenido no te lo da el Petra, te lo da Bennett nobleza, Citlali pergamino, Shilonen Petra, que además tiene muy fácil recoger el cristalizado. Esto, Noel va con el set de defensa, el que utilizan también Junjin, Ito y todos los demás, el de Inazuma, el de defensa, el sueños opulentos, si no recuerdo mal. Xiongkyun es raro, va derretidos inversos, puede ir 2 y 2, no se juega mucho, no se juega en ningún equipo de Permafrost de forma general, así que si lo queremos jugar en Permafrost, podría ir nómada al invierno, y si lo queremos jugar en derretidos inversos, pues 2 y 2, porque algún set que le dé 15 daño crío y luego daño en derretidos no existe, aunque en la beta hay uno, no sé, los editores van a rescatar unas imágenes que les pasé que están por aquí, creo que lo van a rescatar porque lo tienen, si no igual lo busco y se lo intento pasar, pero hay un set de derretidos que nunca existió, pero existe en las betas. Sakarosa tiene 2 sets, que os puede resultar muy raro. El sombra verde que todos conocéis, triple maestría, y Sakarosa en el equipo de Nefer, como para brindar maestría al equipo, no requiere activar, digamos, el torbellino de Endron y cosas raras, sino con hacer un torbellino ya bufa a todo el equipo. Sakarosa se puede jugar con recuerdos del bosque en el equipo de Nefer. Jhin puede jugarse tanto sombra verde como el son de antaño para bufar al equipo en el caso de jugar Jhin soporte C4 con Scaramouche, Xiao o igual en el futuro Barca, ya que el sombra verde para el carry a Nemo da igual, pero el son de antaño le da stacks de daño infligido ya que ya lo activa. Diluc tiene 2 equipos a día de hoy, los descendentes con Xianjun, haciéndola de Gaming también, pero un poco peor que Gaming, y los equipos de quemadura más crepitar y cosas así. Los de quemadura más crepitar activa muy bien el set de bruja, porque el daño, digamos, fuera del campo lo hacen el resto de personajes, una Furina haciendo vaporizados inversos, Emily y demás, y él en campo hace un daño bruto interesante, pero en los descendentes va con el set de descendentes de Varesa, el que utilizan ahora Xiao y Varesa, que es el nuevo set de descendentes, es el que lleva Diluc. Kiki, a día de hoy tiene 2, el Perla, porque suelta por ahí un hit físico de vez en cuando que más o menos no está mal, que en su momento era un daño más o menos decente y a día de hoy es un daño totalmente irrisorio.
pero también puede llevar el son de antaño para bufar al carry en campo porque lo activa perfectamente. Aunque los cooldowns de Kiki coinciden fatal y su elemental, si no vas con sacrificio, tiene como 30 segundos de cooldown, así que... ¡Mona! Mona puede llevar en Permafrost con Skork el set de nobleza, porque Scoffy va con compañía dorada y Furina suele ir también compañía dorada. Si vas en equipos con During como Buffer con el During DPS en campo, ella puede llevar el set de instructor. Si vas en el equipo de Mona Carry, ella como Mona Carry con During fuera del campo vaporizando, ella puede llevar el set de la Aquelarre, el de 20 de probabilidad y 43 de ataque. Pero además, si Mona es el soporte de Mualani, ella puede llevar, de hecho lleva el prototipo ámbar y el son de antaño, el set de son de antaño que como healer, si llegas a cierta cantidad de healing, buffa al carry en campo unos stacks que hace que hagan bastante más daño. Así que Mona, muchos sets de hecho. Keqing, el Furia del Trueno en su momento, en los equipos de Aggravate ahora puede llevar sueños áureos para toda la maestría y más allá de ello, pues Keqing no ha evolucionado mucho más, así que se va quedando. Venti sombra verde o Venti con el nuevo set de daño. Pues damas y caballeros, sorprendentemente para el Venti carry y el Venti sub DPS de equipos Anemo como puede ser Xiao Scaramouche y en el futuro igual quién sabe Barca, es mejor con el set de la Aquelarre, el nuevo set de DPS de la Aquelarre, 20 de probabilidad con 3 de daño. Si Venti es un soporte donde va a aplicar el sombra verde para que el carry haga más daño, cosa que los carries Anemo no se benefician de ello, entonces ahí sí podría ir sombra verde, pero a día de hoy Venti en sus dos principales roles, que a día de hoy es DPS en campo, te da igual el sombra verde, y sub DPS de carries Anemo, porque da 50% de buen año Anemo al carry, no lleva el set de sombra verde. Ha cambiado bastante Venti. Klee llevará el nuevo set de carry, no tiene mucho más. Antes iba 2 y 2, ya sabéis, pero Klee como es de la Aquelarre, nuevo set de carry. Diona no va a activar el son de antaño, así que Diona se solía llevar o bien nobleza o bien aquel set de doncella que era de los primeros sets de curación, pero ella no cura suficiente para llevar el son de antaño. Puede ir 2 y 2, no os preocupéis con Diona. Tartaglia tiene un nuevo set que es el set de ninfa, que le va a dar un montón de daño según si ataca con un ataque normal, un cargado, la ulti, la elemental, él activa todo prácticamente por rotación, así que Tartaglia realmente va a set de ninfa, curiosamente. Xinjiang, el llamas albinas físico. Zhongli, y aquí voy a empezar a acelerar mucho más. Zhongli no activa el Geoarmada y mucha gente, no, Zhongli Geoarmada, que no activa el Geoarmada Zhongli. El área del pilar es súper pequeño, gente, y los bichos grandes de la conflagración, en cuanto rozan el pilar de lejitos, lo miran mal, el pilar desaparece. O sea, no activa el Geoarmada Zhongli porque el bufo lo pierdes cada 3 segundos si no lo vuelves a reactivar golpeando, haciendo daño con tu habilidad elemental. Si el área es pequeña o no hay pilar, el Geoarmada no se activa. ¿Qué podría llevar Zhongli? Bastantes cosas 2 y 2 para bufar lo que se pueda, porque los equipos Geo tampoco quieren maestría, a menos que en el equipo de Zibite vayas con Zhongli para bajar resistencias y Zhongli ahí debe llevar instructor. ¿Quién diría, que Zhongli llevaría instructor algún día? Albedo como sub DPS puede llevar el set de defensa, sueños opulentos, o puede llevar el set de el Aquelarre, el nuevo set de 20 de probabilidad, 43 de ataque, aunque aprovecha los 20 de probabilidad, no aprovecha el ataque, con lo cual se seguirá recomendando a Albedo el sueños opulentos. Ganyu, Permafrost, nómada, derretidos inversos, combinaciones de 2 y 2 que siempre se jugaron, no mucho más, o incluso en derretidos inversos, si ves que la vida puedes perderla y ganarla, igual un cazador fantasmal raro, pero Ganyu nunca triunfó como DPS a menos que hagan un rework a los personajes de Liyue. Ganyu quedó siendo un muy buen sub DPS de Grizzly y de Permafrost rotación de 15 en general. Incluso Ganyu, que da bono de daño crío al personaje dentro de su ulti, tiene 15 segundos de cooldown, funciona decente en los equipos de Skirk. Scoffy 15, Furina 15, Ganyu 15 como cuarto slot y Skirk. Nómada del invierno para hacer más daño o nobleza para el equipo de Skirk. Xiao, nuevo set de descendentes de Varesa, es su set indiscutible, tiene 25 sets, es el nuevo set de descendentes de Varesa para Xiao, activa todo. Jutao, si vas con Furina y un healer, es decir, Furina Xilonen, Furina Xianyun, activas todas las cargas, cazador fantasmal, un daño absurdo la Jutao, y 2 equipos, sobre todo con Yelan más Furina, igual veremos qué tal con Columbina en el futuro, un equipo de Furina y Nefa, Columbina Ámbar que cure un poco para compensar cargas de Furina y Jutao, e igual ese equipo puede que sea el mejor nuevo equipo de Jutao, aparte de tener un escudo y electrocargados lunares y luego los vaporizados sobre los electrocargados lunares. Quién sabe, pero en cualquier caso sí que va a cazador fantasmal. Rosaria, lo mismo de la mayoría de críos. Si es soporte general nobleza, en el equipo de Gaming full 4 estrellas con Diona Bennett Gaming puede ir Diona nobleza, Rosaria instructor para bufar. Si es Permafrost, nómada al invierno. Yanfei, pues como DPS piro en campo, si vas con Furina y ella vaporiza bastante bien,
puede llevar el set de cazador fantasmal. Yanfei además tiene un equipo muy poderoso de derretidos descendentes, no mejor que Diluc y Kagamin, pero es de los mejores equipos de Yanfei, donde al derretir sobre Citral y Xianjun, que es la misma core de Diluc y de Gamin, puede activar el set de descendente. O de sueñosaurios para hacer más daño con la maestría. Eula, pues el llamas albinas, aunque se está diciendo lo de Sandrone Electro, los equipos físicos, igual sale un set físico en el futuro, quién sabe, llamas albinas, Eula. Kazuha es sombra verde y punto, no tiene más. Ayaka como carry puede llevar el set de Nómada del Invierno. Ayaka, como uno de los mejores soportes para Mavuika para poder derretir y el daño absurdo que tiene ella, si la lleváis con set de emblema para hacer más daño en la ulti como sub DPS y mucha recarga, unos 200, Ayaka funciona muy bien con set de emblema, así que como curiosidad. Sayu, sombra verde porque es Anemo. Yoimiya, el set que se llama Eco de antaño, que es el que da daño a ataques normales, pero hay unos problemas con ese set y el ping de vuestras cuentas, con lo cual de normal es ese, pero si no se pueden jugar otras combinaciones de 2 y 2 que le dan daño a ataques normales. Si vais con Furina, que es su mejor equipo, cazador fantasmal, porque puede. Aloy, como DPS de Permafrost, puede llevar el Nómada del Invierno. Sara puede llevar 2 sets, el emblema del destino para hacer más daño con la ulti, aunque como han evolucionado los equipos, el daño de la ulti de Sara ya no merece tanto la pena, o el Geoarmada, porque esos 3 segundos que le lanzas el buffo a Raiden para que tire el corte fuerte terminan mereciendo la pena, aunque luego los pierdas rápido, y se juega Raiden emblema, Sara Geoarmada, y luego pues el resto de personajes depende, Bennett nobleza, Kazuha sombra verde, Xilonen set de pergamino, depende para el equipo de Raiden hipercarry, Noche Bruce son de antaño que lo puedo activar. Raiden, emblema del destino modo carry, Sueñosaurios o Florida del Paraíso, modo triple maestría para los Hyperblooms. Kokomi, pues a ver, mención honorífica al set de Perla que os dije que antes se llegó a ser muy pesado con... No, es que el set de Perla con los healers, a día de hoy el set de Perla no hace daño porque los bosses tienen más vida que nunca. El set de Perla ya, el hit ese de 30.000 no sirve para nada. Pero puede llevar el son de antaño, pero también puede llevar instructor en los equipos de Bloom o de Bloom Lunar o de Hyperbloom incluso, a veces que lo he visto jugar. Toma. Bueno, el set de Sueñosaurios, pero siempre estuvo sobrevalorado, fue muy malo. Sueñosaurios para triple maestría, para explotar, crepitar. ¡Gorou! Este es muy curioso. O el set de Sueños Opulentos para más defensa, o el Nobleza para bufar 20 de ataque a Ito, o a día de hoy Gorou C6, que da 400 de defensa a todo el equipo y 40 daño crítico geo que afecta al cristalizado lunar. Gorou puede llevar instructor en el equipo de Zibite. De hecho, es su mejor set, el set de instructor en Gorou, y Gorou es el best in slot. Ito, Sueños Opulentos. Toda esa defensa de Sueños Opulentos luego la convierte en ataque y es de los mejores sets para Ito. Yujin, Sueños Opulentos. A más defensa, más daño a ataques normales. Full Sueños Opulentos. Shenge, ella puede llevar o full nobleza o full nómada del invierno. Nada de 2 y 2 de ataque ni fumadas raras. Los stacks que funcionan con ese ataque son 5 AC0 por personaje. No merecen la pena. Haces una rotación rara donde la primera rotación puedes tener unos 19, 7 y 7, 14 y 5, 19, que es 2 elementales cargadas a los 10 segundos de la rotación, pero es solo para Ayaka y no la activas del todo bien y tienes que romper la rotación, mucho texto. Si no es C6, no va 2 y 2 de ataque. Shenge fue el personaje que más se desinformó sobre ella y que más se dijo cosas rarísimas porque nadie se puso a testear cómo funcionaba. Shenge va o nómada o nobleza, sobre todo como sub DPS soporte de Scar, y también va nobleza. Yaemiko, compañía dorada. De hecho, por los problemas de 90 de coste y 22 de cooldown en la ulti, es que no se tira su ulti, o se tira una rotación sí, una no, o algo así. Ayato, en los equipos de ataques normales va el set del eco, el set verde que os dije de Yoimiya. Pero en los equipos donde es un Ayato vaporizados con During, los nuevos equipos internacionales antiguos de Ayato, Kazuha o Xilonen, During, Bennett o incluso Xilonen en vez de Bennett porque During no hace snapshot y en medio puedes meter incluso también a Kazuha y juegas una especie de Ayato, Kazuha, During, Xilonen. Va el Ninfa, el set de Ninfa, señores, que es el de Tartaglia. ¡Gru, gru, gru! ¡Feliz Navidad! En estas fechas tan bonitas os regalo una cantidad de ahorro espectacular para que podáis luego brindar a vuestra familia y seres queridos todos los regalos que queráis. Si queréis ir por Columbina, por Sandrone, por Barca, por Alice, por Nicole, por todo lo que va a venir, señores, los packs en Loot Bar de 100 están a $70 con compra única una vez por mes y luego el resto 75, 80 ahorráis un montón. El pack de All-in Bundle, que ya sabéis que si nunca habéis comprado tenéis todos los x2 de Genshin
que en el juego son $200 o euros. En Loot Bar a 150 y las bendiciones lunares cerca de $3 en vez de 5 y un pack de 3 bendiciones lunares por $11, señores. ¡Ya está! Si queréis ayudar al canal y queréis regalar algo a este señor por el contenido que os trae por Navidad, simplemente usar Loot Bar y ya estáis apoyando muchísimo al canal. ¡Feliz Navidad, señores! Un besito en esas patas. Luego, Yelan. Mismo criterio que Shinkyu, emblema full, pero no hay mucha diferencia con el 2 y 2, aunque en Hyperlate, con el Aqua, con la C1, con stats muy altos. En el caso de Yelan gana un poquito más de ventaja del set de emblema. Cookie, triple maestría, ya sabéis, sueños áureos o flor viada del paraíso. Heizu puede llevar, si activáis correctamente, el set de pabellón del desierto, o también puede llevar combinaciones de 2 y 2 de cualquier tipo de DPS para hacer nuke con su puñetazo. Luego, Colei es Dendro, así que recuerdos del bosque de forma general. Si hay un recuerdo del bosque, Colei puede llevar instructor, no hace mucho daño, con que haga alguna reacción activa la maestría al equipo. Tignari, sueños áureos por defecto como DPS Dendro, pero cuando tienes un personaje en el equipo con sueños áureos, como era mi caso hace tiempo que os expliqué que mi Nahida iba a sueños áureos porque siempre había un Dendro en los equipos de Nahida que llevaba recuerdos del bosque, Tignari puede llevar recuerdos del bosque porque le da 15% de daño Dendro también, aparte de la baja de resistencias, siempre y cuando haya otros sueños áureos en el equipo. Pero por defecto es mejor Tignari sueños áureos. Luego Dori, Dori tiene una función parecida a la de Cookie pero peor, así que puede ir triple maestría sueños áureos, Gloria del paraíso y cosas así raras. También puede ir nobleza como soporte healer, pero es malísima. Y curar, también cura poco, pero puede llevar el son de antaño. Candace es extraña, pero a día de hoy como a más vida, más daño a ataques normales. Y esto es muy bueno para cuarto slot de Skirk Free to Play. Soporte de Arlequino y soporte de Mualani, si no tienes a Mona. Candace se ha convertido en un personaje que, aunque fue infravalorada también, a día de hoy tiene un sitio, vamos a decir, un sitio humilde y modesto. No es que sea Jesucristo ni es buenísima, pero dentro de ese sitio, ella, a más vida, más daño a ataques normales, con lo cual, a menos que haga falta un nobleza en estos equipos, realmente ella va bien con 2 y 2 de vida como Nilou, que lo hablaremos ahora. 2 y 2 de vida es 2 de Fulgor, que nos da 20% de vida, y 2 de Jeva Armada, que da 20% de vida. Si no, sueños áureos full, maestría, su arma te da daño proporcional a la maestría, él gana daño proporcional a la maestría. Nilou, siguiente, lo mismo que Candace, necesitas maxear la vida. Es muy raro la Nilou que con su mismo arma y solo 2 piezas de 20% de vida llegue al capeo de los 74.400 que os expliqué, y eso haga que las otras 2 piezas puedan ser, por ejemplo, de maestría, porque a día de hoy las armas para Nilou le dan también mucha recarga de energía. Nahida, sueños áureos o recuerdos del bosque, pues o soporte o tener mucha maestría, porque ya tienes otro recuerdos del bosque, como podría ser Baizuku junto a Nahida, el Auma junto a Nahida y Serenata lo está llevando, por ejemplo, Aino, aunque Aino llevan a instructor. Con Tignari, con Alheizam existen construcciones en las que Nahida lleva sueños áureos y Tignari y Alheizam llevan recuerdos del bosque, etcétera, pero por defecto a día de hoy Nahida se juega recuerdos del bosque su primer set. Layla para activar 2 sets, el Permafrost para equipos de Permafrost y el Geo Armada, porque golpea con su habilidad elemental y activa el Geo Armada para bufar el equipo. Faruzan, solo la recomiendo jugar a C6, y a C6 activa el set de Geo Armada para bufar el equipo 20% de ataque. Scaramouche, el pabellón, el set de pabellón del desierto que le da daño a ataques cargados y normales y daño a Nemo, es su set, el de Scaramouche. Yao Yao es Dendro, así que puede llevar recuerdos del bosque, pero si alguien ya lleva recuerdos del bosque, ella puede activar nobleza o instructor, y eso lo set por defecto. Alheizam, lo mismo de Tignari, por defecto sueños áureos, pero habrá construcciones donde puede llevar recuerdos y sea otro personaje el que lleve sueños áureos, como Nahida, por ejemplo. Dehya tiene su set de DPS, que es el Fulgor, que le da 2 piezas de 20% de vida y 4 piezas de daño en la elementaria, en la ulti hasta un 50%. Pero la realidad es que Dehya no se juega así, tampoco es buena en crepitar, así que la gente que lo juega la juega 2 y 2 para el teatro, para que rellene y ya está. Pero bueno, como DPS tiene un set, no se juega DPS. Mika va nobleza en los equipos donde está bufando personajes físicos. ¿Quién sabe si con Sandrone Mika C6 reviva, no? Puede ser, ¿eh? KB, recuerdos del bosque para bajar resistencia dentro en equipos de Bloom, aunque ya después de Nefer ya KB directamente no se volverá a usar jamás, y no hay muchas más variantes de KB. Sueños áureos igual si otro personaje lleva recuerdos. Baizu puede llevar 3 sets, el recuerdos para bajar resistencia dentro si no hay otro dentro en el equipo que tenga este set, el Perla este que os dije, que ya os expliqué porque ni sirvió en su momento y fueron topesados, ni sirve a día de hoy mucho menos,
y el son de antaño, que es este set de soportes healers que si cura demasiado te da stacks de daño infligido al personaje en campo. El set de son de antaño me parece muy fuerte, de hecho. Y bueno, ya puede llevar incluso nobleza y demás, pero él suele llevar más recuerdos y son de antaño. Kirara, recuerdos, es Dendro. Si es el único Dendro del equipo y suele serlo, equipos por ejemplo de Clorinde, Kirara, Fischl, Xilonen, ella lleva recuerdos para bajar resistencia a Dendro, aunque no es lo que más aporte al equipo, pero suele llevarlo. Lynette, sombra verde, es Anemo. Si es carry, Lynette con C6 puede llevar obviamente Cazador Fantasmal. Linney, carry de Fontaine, cazador fantasmal porque va con Furina. Preminet, él pierde y gana vida, tiene mecánicas raras de estas, pero tiene más daño, es raro, pero no sé si pierde y gana vida, la verdad es que no estoy seguro con Preminet, no lo recuerdo bien, no sé si pierde gana vida o no pierde y gana vida. Bueno, si va con Furina, que es su Vestin Slot, de hecho, va cazador fantasmal. Con Furina, su Vestin Slot de hecho es el mismo que el de Eula, es Freminet, Furina, Raiden como doble soporte más el daño en la ulti y Mika C6, que igual ahí meten a Sandro en vez de Raiden. Si va Furina y Mika cura, va cazador fantasmal. Si no, como es físico, el llama Salvinas. Newlet, cazador fantasmal, carry de Fontaine. Grizzly, cazador fantasmal, carry de Fontaine. Charlotte, nobleza o son de antaño. Y Geo Armada, activa los tres, porque con la elemental hace tics recurrentes, así que Charlotte muy completo como support. Furina, compañía dorada. Navia, el set de, no sé cómo se llama, pero el de Geo de Navia, que es el que da 2 piezas y 18 ataque, y 4 piezas, si hay cristalizados y demás, le da más ataque todavía. Chevreuse, puede llevar nobleza y puede llevar el set de son de antaño, porque con C6 cura suficiente para activarlo, sin C6 no. Gaming, cazador fantasmal, él pierde y gana vida, y aunque antes se juega con Furina, a día de hoy se juega con doble healer y él mismo pierde vida al hacer los descendentes, con lo cual siempre activa full el cazador fantasmal. Xianyun tiene 2 sets, el sombra verde, es un healer Anemo, y el son de antaño porque tiene un overhealing espectacular, y de hecho en el equipo de Gaming donde no activas bien el sombra verde al piro, es mejor el son de antaño para la mayoría de equipos de descendentes. Shiori, el set de Navia, el de Geo que te da mucho ataque, aunque puede llevar también el Sueños Opulentos, que es el otro set de Geo porque tienes escalados mixtos con defensa y con ataque. Arlequino, y ya queda poco, señores, no sé si va a durar 40 minutos el vídeo, pero hemos agilizado. A media hora sí se llega, a una hora no. ¿Quién quería un vídeo de una hora? Dejadme en los comentarios cuál es la duración que más os gusta de los vídeos. Del resto ya lo que queráis. Arlequino no va con Gladiador Arlequino, Arlequino va con el set de Pacto Vital del final de Fontaine, que es obviamente muchísimo más daño que el set de Gladiador, pero para gente muy nueva que esté empezando en Genshin y no ha llegado todavía a Fontaine, pues bueno, puede ir Gladiador obviamente, pero ella va con su set de Pacto Vital. Setos, Sueños áureos por la maestría. De hecho, Setos es el personaje que más aprovecha la maestría a día de hoy prácticamente el juego, y es un muy buen carry de 4 estrellas, muy en desuso porque hay muchos carries electro igual que Piro. Clorinde, el set de Pacto Vital igual que Arlequino. Sisway. Mirad, Sisway no sé ni con qué va, porque sé cómo funciona, de hecho está en el teatro ahora, pero es que es tan mala que, a ver, puede activar el nobleza si el carry usa ataque, puede activar el instructor si el equipo quiere maestría, no puede activar el Geo Armada de la mejor forma posible. Sisway es que es muy mala, es lo más malo que ha hecho Hoyoverse en mucho tiempo. Puede usar los sets de soporte, el son de antaño como tiene overhealing, lo puede usar también, porque tiene overhealing, cura muy bien, pero es muy rara, es un personaje que no encaja realmente bien en ningún equipo. Emily. He visto a Emily con 2 sets. El de Quemadura, que te da muchísimo daño, que de hecho es el que viene junto al set de Pacto Vital de Arlequino y Clorinde. Es el que debería usar por defecto, sobre todo si tienes constelaciones de Emily o de Kinich, que las constelaciones de Emily y Kinich bajan la resistencia dentro de los enemigos, pero si no, hace cero todo. Emily es worth it con el set de recuerdos bajando resistencia dentro y dando 15% de daño dentro a sí misma para que Kinich haga más daño. Kachina, el pergamino de soporte de Natlan. Ahora entramos en Natlan, así que la mitad serán pergamino y la mitad serán obsidiana. Mualani, carry de Natlan, obsidiana, pero Mualani puede llevar pergamino como soporte de Skirk. Kinich, obsidiana, DPS de Natlan. Xilonen, pergamino o Petra. Y llega a ver Xilonens con instructor y cosas raras, pero bueno, pergamino o Petra. Pergamino en casi todos los equipos, Petra en el equipo de Mabuika porque pergamino lo lleva a Citlali. Ororón puede activar fuera del campo el set de pergamino, y bueno, he visto en algunos equipos donde ya hay un personaje Natlan como Jansan con pergamino llevando Ororón con el otro set porque supuestamente lo activa, pero no lo recomiendo mucho. Chasca, obsidiana, DPS de Natlan. Citlali,
principalmente pergamino, pero he visto recomendarse con el set de Geoarmada, porque activa el set de Geoarmada porque va golpeando ticks con su habilidad elemental. Mucho mejor pergamino y que Silonen vaya con el set de Petra. Mabuika, obsidiana de carry, pergamino de soporte, aunque se está jugando mucho más de carry después de la llegada de Durin, que es el soporte real. Lanyan, sombra verde, triple ataque recarga, pero Lanyan es sombra verde porque es Anemo. Mizuki, sombra verde, qué mala es Mizuki, igual que... No entiendo por qué Shisway no se ha ido al permanente y no entiendo por qué existe Mizuki cuando posteriormente salió IFA. IFA es Mizuki Prime, siendo un 4 estrellas. Yansan puede llevar nobleza, pero Yansan se juega principalmente pergamino. Pero en algunos equipos habéis visto que coinciden dos soportes de Natlan y se disputan el set de pergamino y el otro tiene que ceder. Entonces Yansan tiene como segunda alternativa el set de nobleza. Varesa, el set de descendentes nuevo de Varesa, el que vino junto a Skirk. Ella no lleva el set de obsidiana, que aún he visto gente con Varesa obsidiana. Es mucho menos daño y no lo activas bien. IFA, pues lo mismo, el sombra verde para bajar resistencia, así que los electrocargados o electrocargados lunares en el futuro hagan más daño, aunque si bien el mejor equipo de IFA efectivamente serán equipos de electrocargado lunar en el futuro, no creo que se juegue muchísimo IFA. Es como un driver, activador, enabler, llamarlo de mil formas, en campo. Él está en campo, pero no es el DPS. Y acabamos prácticamente, señores. Esta aventura llegó a su fin. Scoffy, compañía dorada. He visto gente llevar la nobleza, no está mal, pero ella es un sub DPS con tanto daño absurdísimo que no llevar compañía dorada es perder más daño del que te da el nobleza, así que es mejor compañía dorada. Dahlia es una especie de escudo que da velocidad de ataque a equipos, por ejemplo, como Skirk o no sé, algún Ayato raro. Entonces puede llevar nobleza, porque vamos, llevar ataque, puede llevar nada más, porque no cura. No sé, nobleza. Dahlia es otro de estos personajes que al final nadie usó nunca y que no aportan nada al juego. Skirk tiene su set. Es verdad que mucha gente está forzando por no poder farmear su set el cazador fantasmal porque siempre va con Furina y Scoffy cura, pero el daño de su propio set es bastante más grande, sobre todo a construcciones óptimas, no a mínimos de estos de bueno, saco un par de ítems y comparo cosas así a mínimos. Eso no es realista. La gente a sus monachinas termina teniéndolas muy bien consentidas y construidas. Inefa va con el set de Serenata. Nada de Geoarmada ni cosas raras, ese 20 de ataque es demasiado poco. El set de Serenata que le da a sí misma 20 de recarga hacen falta y 120 a todo el equipo, es infinitamente más fuerte. Y en los equipos de Flins va a ir Flins, set de carry de Notcry, Inefa, Serenata, Columbina, el set de sub DPS nuevo de la 6.3 que le va a dar daño fuera del campo en reacciones lunares, y Sakarosa, sombra verde. Si Inefa lleva Geoarmada, ¿quién lleva Serenata? No, Columbina. Ah, Columbina lleva Serenata, entonces, y su set de sub DPS para hacer el doble o el triple de daño fuera del campo lo pierdes, entonces pierdes mucho daño en el equipo. Además de que el Geoarmada que da ataque no le da ataque a Columbina para que haga más daño, entonces estamos en un punto muy malo. Inefa no va Geoarmada, lo llevaba por si acaso cuando no existía el set de Notcry, ahora ya existe hace muchos meses. Ella va Serenata siempre. Aino, instructor. He visto gente llevar a Aino Serenata. Pues no, Aino va instructor. ¿Por qué? Porque los equipos de Nefer, el Serenata lo lleva Lauma y Najida lleva Recuerdos del Bosque. En el equipo de Zibite, Iluga va a Serenata y Columbina sería el sustituto de Aino. Gorou va instructor y Columbina va al set de sub DPS, pero mientras no tengas esto, quieras jugar a Columbina en otro equipo y jugar a Aino, Gorou puede llevar otros sets, ella lleva instructor y lleva Serenata y Luga, entonces Gorou puede llevar cualquier otra cosa que tú quieras. Y por último, en los de Flins, quitando a Columbina, lo mismo. Aino lleva instructor, Sakarosa lleva sombra verde, Inefa lleva Serenata y Flynn su set de carry. Así que es verdad que se ha visto a Ainos con Serenata raro y tal, pero no es lo mejor. Aino encaja en instructor perfectamente. Lauma, lo mismo. Lauma va a Serenata, porque el que lleva el set de Recuerdos del Bosque para bajar resistencia adentro es o bien Najida o bien Sakarosa, como os dije al principio del vídeo. Ella, que la llega a ver con Sueños Áureos, no va con Sueños Áureos porque no va en equipos donde otro personaje lleve el set de Serenata. Columbina va a llevar su set de sub DPS fuera del campo nuevo de la 6.3 y cuando Columbina sea carry en campo, Columbina lleva el set de carry de Notcry estando en el campo haciendo cargados como si fuera Nefer, pero explotando los Hyperblooms de Cookie. Así que Lauma siempre va con Serenata. Flins.
el set de carry de Notcry. Nefer, el set de carry de Notcry. Yahoda al final fue un fiasco espectacular, pero lleva o con Flint Sombra Verde o con Nefer lleva el set de Recuerdos del Bosque, que lo activa bien. Durin, el nuevo set de la Aquelarre, que lo activa perfectamente, 20 de probabilidad, 43 de ataque. Y por último, Columbina en campo, que lo he dicho antes, lleva el set de carry de Notcry, y fuera del campo el set nuevo de la 6.3, que va a ser un daño espectacular fuera del campo en reacciones lunares, pero Columbina en campo el set de carry. Zibite lleva el set de carry de Notcry, igual que Nefer y Flints, pero con defensa. E Iluga llevaría el set de Serenata, triple maestría además, porque Iluga va con maestría aunque sea un geo y aproveche mixto la defensa, va con maestría. ¡Hala! Enciclopedia para vosotros, señores. Todos los sets de todos los personajes de Genshin Impact y cómo va a funcionar el nuevo meta de 2026. Recomendar este vídeo a cualquiera que os pregunte y tenéis todas las builds resumidas en un solo vídeo, extremadamente útil. Si habéis escuchado la noticia de que la página de Home Digicat ya no va a hacer leaks, recordad que está nuestra página y vamos a brindar todo el servicio que Home Digicat ya no puede dar para intentar reponer o suplir esa falta en la comunidad de una página que os dé todo lo que necesitáis. Así que ir a ver la página. Muchas gracias por el apoyo. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis. Y chaito.